revés para el senador Trafferri. El procurador objetó el fallo a la Corte Provincial que impidió que lo acusaran por corrupción. En virtud de los argumentos expuestos, opino que debe hacerse lugar a la queja. Declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia apelada. Así cierra el dictamen que este martes firmó el Procurador General de la Nación Eduardo Casal, en el que recomienda a la Corte Suprema de la Nación hacer lugar al planteo de los fiscales de Rosario Luis Schiappapietra y Matías Ederi, en relación a su intención de someter a proceso penal al senador provincial por el departamento San Lorenzo Armando Trafferri en el marco de la causa por juego clandestino. Instancia que les negó primero la mayoría del Senado Provincial y luego la Corte Provincial. Casal sugiere anular la sentencia y ordenar que se haga una nueva. El procurador Casal afirma que el fallo de la Corte santafesina no exhibe una coincidencia mayoritaria sustancial en los fundamentos del fallo, en el que rechazan la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal y, en subsidio, del artículo 51 de la Constitución de Santa Fe, que pretendían los fiscales para avanzar sobre Trafferri. Es decir, 5 de los 6 ministros de la Corte votaron de la misma manera, pero con fundamentos diferentes. Por lo tanto, hubo mayoría de votos, pero no de fundamentos. Es doctrina de la Corte que los pronunciamientos de tribunales colegiados son inválidos cuando resultan de una mera agregación de opiniones individuales que no exhibe una coincidencia mayoritaria sobre la sustancia de las razones que dan fundamento a lo que se resuelve. Continúa el procurador Casal, las decisiones de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales y aisladas de sus integrantes, sino como el producto de un intercambio racional de ideas. Los fiscales Ederi y Schiappapietra quieren investigar al senador Trafferri por sus vínculos con el juego ilegal. Primero se los negó la legislatura y luego la Corte Suprema Provincial. Para Casal, la ausencia de un acuerdo genuino sobre los motivos que guían la decisión priva a la resolución de aquello que debe constituir su esencia, es decir, una unidad lógico-jurídica, cuya validez depende no solo de que la mayoría convenga en lo atinente a la parte dispositiva, sino que también ostente una sustancial coincidencia en los fundamentos que permitan llegar a una conclusión adoptada por la mayoría absoluta de los miembros del tribunal. El dictamen de Casal sale a la luz horas antes de la apertura del año judicial y del discurso inaugural que hace el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, que este año es Daniel Herbetta, justamente el único de los 6 ministros que votó en favor de que Trafferri pueda ser llevado a proceso e imputado por la Fiscalía. También se confirmó hoy que el fiscal Luis Schiappapietra, a pesar de su trayectoria, labor como fiscal y desempeño en los concursos, no fue incluido en las ternas de fiscal general ni de fiscal regional de Rosario. Algo que se venía rumoreando que ocurriría en ámbitos políticos y judiciales, y que para muchos fue la confirmación de que existía una bolilla negra en su contra por haber avanzado contra una parte del poder político. En este caso un senador provincial con fuerte gravitación en el PJ santafesino y con acuerdos multipartidarios en la legislatura provincial. Los fiscales fueron en queja a la Corte Nacional porque entienden que al declarar la validez constitucional de las normas locales sobre inmunidades de los legisladores, el fallo de la Corte Provincial consagró un privilegio contrario al principio de igualdad, artículo 16 de la Constitución Nacional, y al principio de supremacía del derecho federal, ya que la regulación provincial establece una inmunidad de proceso más amplia que la establecida por la Ley 25.320, reglamentaria de las inmunidades contempladas en la Constitución Nacional para los diputados y senadores del Congreso de la Nación. Y argumentaron que al confirmarse las restricciones para impulsar las actuaciones, la duración del proceso se vuelve incierta y con ello se lesiona la garantía del plazo razonable. Eduardo Casal, Procurador General de la Nación. En términos genéricos, la Constitución y la Ley Reglamentaria Nacional otorga a los legisladores la inmunidad de arresto y opinión, pero no impide que se los investigue y someta a proceso. En cambio, en Santa Fe,
cuya constitución data de 1962, el artículo 51 establece no solo la inmunidad de arresto sino de proceso. Salvo que los demás integrantes de la Cámara a la que pertenece el legislador cuestionado voten su desafuero. En este caso, en diciembre de 2020, una consolidada mayoría de senadores del peronismo y la UCR protegieron a Trafferri y le mantuvieron los fueros. Sostuvieron que las evidencias que los fiscales mostraron en contra del representante de San Lorenzo no eran suficientes para someterlo a proceso. Trafferri, por su parte, adujo que se trataba de una persecución de parte de los fiscales y del entonces ministro de Seguridad Marcelo Sain. Eran tiempos en que el sector de senadores que lidera Trafferri y el gobierno de Omar Perotti estaban enfrentados. Con el dictamen de Casal los fiscales se anotaron un punto. Ahora será analizado por el máximo tribunal del país. Tampoco es vinculante la opinión del procurador, por lo que los 4 jueces supremos pueden fallar en el mismo sentido o en contrario. Incluso podrían avanzar con otra solución más de fondo relativa a la constitucionalidad de los fueros de los legisladores santafesinos. En cualquier caso, la opinión del Procurador Nacional hace acordar a otro duro traspié de la Corte santafesina. El que significó el fallo por el crimen de Natalia Fraticelli. Entonces, varios de los ministros de la Corte santafesina eran los mismos que hoy. El procurador, al cuestionar el fallo del Tribunal santafesino, pone foco en una deficiencia procesal. Detalla que, de los 5 votos a favor de la constitucionalidad de los fueros, 2 jueces del Tribunal Superior, de la provincia, se pronunciaron sin más por la validez del régimen de inmunidades tal como se encuentra previsto en el orden local por considerar que no excedía el margen bajo el cual la Constitución Nacional garantiza a cada provincia el ejercicio de su autonomía. Sin contradecir ese aserto, otros 2 jueces en cambio lo vincularon a una interpretación determinada de las normas locales según la cual y al contrario de lo que postuló la Cámara la inmunidad de procesos relativa que rige en la provincia no impedía citar al legislador a la audiencia imputativa, sino que era la inmunidad de arresto la que en todo caso podía impedir la celebración de esa audiencia en el caso de que el legislador se negara a concurrir voluntariamente. Y cierra, finalmente, la restante opinión que concurrió a la mayoría afirmó que el fallo debía revocarse por apartarse de las constancias de la causa que indicaban que, de hecho, el órgano acusador no solo citó al legislador para formularle cargos, sino que el acto se cumplió. De esta forma, no se puede asegurar que exista una clara y explícita mayoría de fundamentos concordantes. Lo que se lee ahora